quiero compartir con ustedes un video que va a ser introductorio al tema que vamos a desarrollar. Hola a todos, soy Catalina Usme, capitana de América de Cali de la selección. Le quiero enviar un saludo especial al curso de lesiones en fútbol de la Clínica Santa Fe, así que a todos un saludo súper especial. Les quiero contar dos cosas importantes de mis lesiones. He tenido dos lesiones de rodilla, la rodilla derecha, dos cruzados. Mi primera lesión fue jugando los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Tuve una recuperación un poco difícil. Yo creo que a nivel mental le afecta a uno como deportista muchísimo cuando tiene este tipo de lesión la primera vez, porque no sabes cómo reaccionar ante este tipo de cosas, tu dualidad de si te vas a recuperar o no, si vas a volver o no. Así que creo que es muy importante el acompañamiento de un fisioterapeuta o de la persona que esté ahí con uno, los médicos que estén ahí con uno, pendientes de su proceso y pendientes de ayudarle con eso. Mi recuperación fue un poco tortuosa, dolorosa. Al final me recuperé, regresé a las canchas, volví a lesionarme en 2016, tuve una lesión un poco más grave, ruptura de ligamento cruzado anterior con ruptura meniscal de asa de balde superior a la inferior, así que digamos que a pesar de que fue un poco más difícil esta cirugía, mentalmente tenía mucho más claro qué debía hacer, cómo lo debía hacer, estaba mucho más fuerte mentalmente, tenía 6 meses para recuperarme para llegar al Mundial y a los Juegos Olímpicos, así que tenía una motivación extra para hacerlo, pero fue muy importante en esta recuperación y en el éxito de ella, en el tiempo que tuve, la planificación de esta recuperación y esta rehabilitación y el acompañamiento de la persona que estaba ahí siempre diciéndome que yo podía, que era capaz. Yo creo que en este tipo de lesiones es bastante importante la parte mental, donde yo todo el tiempo le estoy reiterando al deportista que puede, que es capaz, que no se deje llevar por lo que le dicen, por los momentos que pasa, porque uno pasa por muchos momentos dentro de este tipo de lesiones. Me recuperé súper bien, tuve una planificación maravillosa de mi recuperación, así que pude hacerlo de la mejor manera, regresé. Después de ahí empecé un plan complementario de fuerza y no me he vuelto a lesionar, así que creo que mientras las cosas se planifiquen y se hagan de la mejor manera y con un acompañamiento ideal, el deportista vuelve sin problema de ese tipo de lesiones a las canchas, a ser exitoso nuevamente. Así que un abrazo muy especial y espero les haya servido esto. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Vanessa Preciado, tengo 10 años de experiencia en medicina de la actividad física y el deporte. Tuve el privilegio de ser la médico de Catalina Usme en el América de Cali, en el equipo profesional femenino. En este momento hago parte del Centro Osteomuscular de la Fundación Santa Fe como médico deportólogo y también me encuentro vinculada al Ministerio del Deporte. El día de hoy vamos a hablar de este tema tan importante que es retorno al juego, por eso quería hacer la introducción con este video maravilloso, porque es muy, muy importante, como lo dijo Catalina, hacer una planificación adecuada del seguimiento del plan de rehabilitación. O sea, no es solamente que tenemos el paciente y decir 10 sesiones de fisioterapia y ya está, se rehabilitó. Hay que hacer una planificación completa de esto. Importante aquí hablar de estadísticas. La UEFA hizo un estudio por 16 años en donde ellos querían mirar cuántos días de duración de ausencia tenía un jugador de fútbol cuando se lesionaba. Ya sabemos que esto tiene connotaciones económicas, connotaciones psicológicas, como lo dijo Catalina, y altera la dinámica del equipo cuando uno de los jugadores se lesiona. Ellos lo que hicieron fue un estudio prospectivo en donde empezaron en el 2001. Aquí súper importante, ellos empezaron en el 2001 y terminaron en el 2017. Abarcaron 24 países, 116 equipos, 494 temporadas para reportar 22.942 lesiones. Ellos definieron lesión deportiva en fútbol como cualquier dolencia física sufrida por un jugador que resulte de un partido o de un entrenamiento y que hace que el jugador no pueda participar completamente pues, o plenamente en sus partidos. En este estudio prospectivo lo que más encontraron fueron lesiones musculares. Las lesiones más frecuentes correspondieron al 78%, estos 31 diagnósticos que vemos acá. Sin embargo, resaltan 7 que son los más frecuentes. El más frecuente es la lesión muscular isquiotibial, pero estructural. Más adelante en la clasificación de las lesiones vamos a ver cuál es la diferencia entre estructural y funcional. El dolor en aductores, alteraciones en el ligamento lateral del tobillo,
lesiones de cuádriceps a nivel estructural, lesiones de gastrosóleos, lesión de ligamento colateral medial y lesión también en el isquiotibial, pero ya en la parte funcional. Ellos también se dieron cuenta en este estudio que había un alto número de relesiones. El 13% de la población presentó relesiones para un total de 3.016. Como vemos, de la 1 a la 4 se repite, pero la diferencia es que aquí en las relesiones aparece ya el dolor en el tendón de Aquiles. Hay que tener una relación entre el tipo de lesión para saber cuánto tiempo de recuperación me va a llevar. Y esto es muy importante para planificar nuestro proceso de rehabilitación. En el artículo se vio que las lesiones moderadas fueron las que más tuvieron porcentaje, con un 56%, y corresponden a alteraciones estructurales del músculo. El 42% lesiones leves, que corresponden a lesiones traumáticas tendinosas, y un 2% a lesiones severas, que corresponden a todas aquellas que tuvieron una necesidad de manejo quirúrgico y sobre todo a nivel articular de rodilla. Si vemos, las lesiones leves tienen más o menos un tiempo de 1 semana de espera, las moderadas de 1 a 4 semanas de espera y las severas de más de 4 semanas de espera. Entonces, cuando el paciente o el deportista se lesiona, todos preguntan cuándo puede volver a jugar, sobre todo el entrenador. De hecho, las personas que estamos en ciencias aplicadas, por ejemplo, la fisioterapeuta, siempre tiene al entrenador detrás diciendo, ¿y cuándo va a estar listo? ¿Y cuándo va a estar listo? Doctora, ¿por qué no lo deja jugar? ¿Por qué no está listo? Entonces, es importante saber planificar para darle a conocer al entrenador y al preparador físico y a las mismas directivas cuándo ese jugador puede volver a estar listo. Se hizo una publicación de un método que se llama el método continuo de retorno al deporte rediferido. Este artículo fue publicado en la revista de Medicina del Deporte británica en el 2018, pero trae como un resumen de toda la historia de los procesos de planificación de rehabilitación desde el año 2000, desde que el Colegio Americano de Medicina del Deporte empezó a tocar este tema de planificación. Este artículo tiene importante es que ellos hablan de la gran diferencia que hay entre un retorno exitoso y un retorno seguro. Si ustedes en el video que Catalina dijo que había tenido 2 lesiones y que en la primera lesión la recuperación y la rehabilitación fue supremamente difícil en todo sentido y que ella considera que no se recuperó bien. Luego ella vuelve a lesionarse, pero la segunda vez ella sí tiene un proceso adecuado de rehabilitación y un posterior proceso de fortalecimiento, lo que le permite tener un retorno. Entonces, el retorno exitoso es cuando el deportista vuelve a su nivel similar o superior antes de la lesión, y el seguro es igual que antes, pero con menor riesgo de lesión. Entonces, ¿cómo planifico un retorno seguro? Estos autores, ahí no se ve, este autor es de Portugal, de una universidad en Portugal. Ellos publicaron un libro de medicina del deporte y pudieron recopilar lo que todos los autores a través de los años habían venido hablando. Entonces, aquí es supremamente importante, creo que es la diapositiva más importante para todos, en donde vemos que empezamos con un paso 1, el paso 1 es prevención primaria y terminamos en el paso 2 o periodo 2, que es la rehabilitación secundaria. Viene el tiempo de la lesión, que es el tiempo 0, ocurre la lesión, luego viene un tiempo de prehabilitación, luego se decide si es quirúrgico o no, luego se hace un proceso de rehabilitación basado en criterios escalonados, pero vemos que la rehabilitación no va sola. El deportista o el futbolista no puede desacondicionarse a pesar de que él tiene una rehabilitación. ¿Por qué? Porque cuando vuelva va a ser mucho más difícil recuperar todas sus cualidades físicas. Entonces empieza el proceso de reacondicionamiento al mismo tiempo que el proceso de rehabilitación, en donde él necesita mantener la fuerza, la carga cardiovascular, todo el tema de la carga progresiva al retorno seguro. Aquí más adelante, esta otra parte del retorno continuo la vamos a desglosar, entonces de momento vamos a la siguiente. Como vimos, el primer paso es la prevención primaria. Tomando un poco lo que habló la doctora Ana María,
debemos hacer una valoración preparticipativa. Todo jugador que ingresa a un equipo de fútbol debe tener una valoración inicial. Debe tener una valoración inicial para hacer un control de la carga. Hay carga interna y carga externa. Carga aguda, carga crónica, carga en el entrenamiento, carga en competición, carga objetiva y carga subjetiva. O sea, la carga se puede evaluar desde varios ángulos, pero aquí cada profesional de las ciencias aplicadas a la salud deportiva debe crear las variables necesarias para hacer esa primera valoración. Perdón. No sé por qué no regresa, disculpa. Gracias. Listo. Aquí tenemos entrenadores, nutricionistas, fisioterapeutas, bastantes, psicólogos, muy bien, biomecánicos, mi compañero que va a hablar ahorita. Listo. El tiempo cero es el abordaje de la lesión. Traje primero las lesiones musculares porque son las más frecuentes y son las que, como vimos anteriormente por estadística, llevan de 4 a 8 semanas de parar la actividad deportiva. Esta guía la creó el Fútbol Club Barcelona en consenso también con el consenso de Múnich, valga la redundancia, en donde ellos querían tener criterios propios de la clasificación de las lesiones musculares y que fuera un solo lenguaje. Entonces ellos empiezan hablando de que las lesiones musculares hay que tener en cuenta si son agudas o si son por sobreuso, porque evidentemente el proceso de rehabilitación es diferente. Es diferente si es por contacto o si no hay contacto, ya que de acuerdo a eso vamos a tener lesiones con poco tiempo de retiro o con mucho tiempo de retiro. Esta clasificación, que también es Barça-Múnich, habla de la clasificación de las lesiones musculares a nivel funcional o a nivel estructural, ¿vale? A nivel estructural son las más frecuentes, que son las que están acá abajo, los llamados desgarros, y se deben describir de esta manera. Otro punto importante en el abordaje de la lesión es que cuando no son lesiones musculares debemos trabajar de la mano con ortopedia, dependiendo del concepto de ortopedia, de cuánto tiempo pueda tardar la lesión, si es de huesos, si es de ligamentos o si necesita un manejo quirúrgico. En el tiempo 1, que es la prehabilitación, es supremamente importante el abordaje de la historia clínica con respecto al deporte. Tiempo de deporte, horas de entrenamiento, como decía Ana María, horas de sueño, el deportista, la lateralidad, si es zurdo, la posición en la que juega. O sea, la anamnesis va más allá de la clínica, hay que hacer una anamnesis enfocada en el deporte. Luego vemos las imágenes diagnósticas y de acuerdo a eso tenemos los tiempos biológicos de recuperación, la fase de inflamación, reparación y remodelación. Teniendo estos 3 factores claros, definimos, pues el ortopedista define si es manejo quirúrgico o no. Esto es súper importante. El tiempo 3, rehabilitación basada en criterios escalonados. La rehabilitación no es una foto, no es algo plano, es algo dinámico. O sea, no podemos decir, vamos a estar 2 semanas en fase 1, 2 semanas en fase 2, etcétera, etcétera. No se puede. Por eso, estos autores dijeron que para hacer unos criterios escalonados debía cumplir 3 objetivos principales. La primera, buscar la restauración del rendimiento funcional en la región afectada. Número 2, mantenimiento de las cualidades físicas del individuo. Y 3, habilidades específicas para cada deporte. Nosotros aquí, al ver estas fases, nos damos cuenta que iniciamos en la etapa aguda, donde hay disminución del dolor y la inflamación, y luego en la última, que es retorno a la práctica deportiva. Estos criterios escalonados están basados en una prueba de control. Estos son unos ejemplos posibles de cómo se puede evaluar cada etapa para así nosotros saber si el paciente puede seguir a la siguiente etapa de rehabilitación. O sea, como les vuelvo a decir, no es 3 días en fase 1, 3 días en fase 2, sino hacer constantemente monitoreo de esa lesión. Entonces, en el reacondicionamiento es súper importante recuperar las cualidades físicas, fuerza, flexibilidad, potencia, resistencia, condición aeróbica, anaeróbica, patrones de movimiento, velocidad y agilidad. Esta diapositiva me pareció súper interesante, sobre todo para el área de fisioterapia, en donde a través de un diagrama de Gantt se puede planificar un proceso de rehabilitación.
vemos en la parte inicial muy importante colocar la fecha de inicio y la fecha probable de finalización para proyectarle al entrenador cuándo más o menos y al mismo paciente cuándo más o menos vamos a estar en este proceso. Si vemos aquí, están incluidos los test complementarios y los test funcionales que deben ser programados cada cierto tiempo para hacer ese control y que esa rehabilitación continua tenga un orden y que además de eso estemos seguros que el paciente está evolucionando perfectamente. Y en esta columna podemos colocar todas aquellas cualidades físicas que queremos que el paciente vaya recuperando. Aquí en la progresión es súper importante porque hablamos de los criterios escalonados. Entonces, habíamos dicho que la rehabilitación y el reacondicionamiento van de la mano, pero hay una etapa final de reacondicionamiento donde tiene 4 pasos importantes. El T5, que es retorno a la actividad, es el primer paso. No pasamos del reacondicionamiento a competir directamente. Empezamos un retorno a la actividad donde la prioridad va a ser el gesto deportivo. El retorno al entrenamiento, el objetivo va a ser otra vez recuperar esas cualidades técnicas, pero de manera individual. El tiempo 7 es el retorno al juego, entrenamiento en equipo, que ya va más técnico-táctico, para luego hacer un retorno a la competencia con el primer partido. Mientras esto sucede, estos 4 tiempos hay que hacer controles, control bioquímico, fisiológico, biomecánico. Pero todo esto se suma y al final del proceso se debe realizar una evaluación estratégica de riesgo y tolerancia al riesgo que ahorita se los voy a comentar. Entonces, en el tiempo 5, retorno a la actividad, hay unos criterios de progresión. Como lo había dicho anteriormente, los criterios de progresión no se hacen por fases ni por tiempo, sino de cómo se recuperan las habilidades generales y específicas, y está basado en estos criterios: especificidad, relevancia, validez, practicidad y seguridad. Esto es lo ideal, esto lo hace el Fútbol Club Barcelona. Cuando tenemos retorno al entrenamiento, hay un componente técnico que debe ser trabajado directamente con el área técnica y la preparación física. Este es un ejemplo de lesión que haya ocurrido, pero aquí lo más importante es que siempre no solamente trabajan el músculo lesionado, sino trabajan agonista, antagonista, pero siempre buscando que cada sesión que haya, la carga vaya aumentando, luego él pueda volver a jugar en su posición de manera individual con ejercicios específicos para la posición en la que juega y luego hacer una progresión suficiente para que él vuelva a entrenar al grupo. O sea, siempre es importante escribir, proyectar y socializar con el equipo técnico cómo se tiene planificada la recuperación. En el tiempo 7, que es el retorno al entrenamiento de equipo, ya es más técnico-táctico. Esta imagen me pareció espectacular porque a eso debemos llegar, a planificar tanto nuestro proceso de retorno al juego que le podamos permitir tanto al entrenador como al médico, como al mismo deportista, saber cuáles son las cualidades físicas que va a trabajar en su entrenamiento para que él vaya poco a poco alcanzando sus objetivos. El tiempo 8, que es dar respuesta a la primera pregunta que hicimos, es el retorno al juego y aquí ya se hace un modelo basado en decisiones. Hay 3 decisiones importantes o 3 conceptos importantes para la toma de decisiones. El primero es el estado de salud. Esto está a cargo del equipo de ciencias aplicadas, la evolución médica, las pruebas funcionales y el proceso adecuado de rehabilitación. Luego el riesgo de participación, si hay riesgo de choque, en qué posición juega, la lateralidad y la capacidad de protección. Modificaciones de las decisiones, en qué momento de la temporada está, conflicto de intereses, etc. Esta es la estrategia de riesgo y tolerancia al riesgo que se debe hacer como un checklist para tomar la decisión de que ese deportista va a volver. El primero es la valoración del riesgo de salud, mirar cómo están los tejidos. El segundo, la valoración del riesgo de la actividad, que está por el estrés de los tejidos, de acuerdo a las cargas externas, y la valoración de la tolerancia a riesgo, modificaciones de esa tolerancia, que son estos factores. Hubo un consenso en Italia en el 2020, donde sí recopilaron parte del proceso continuum, pero en ya como la tecnología ha avanzado tanto, ellos dicen que todo deportista o jugador que quiera regresar debe tener un periodo de seguimiento de al menos de 7 a 10 días
evaluando estas variables de velocidad, distancia equivalente, costo energético constante. Si vemos durante la presentación, la parte del equipo de ciencias aplicadas es muy importante y estas dos variables deben ser medidas con tecnología. Ellos recomiendan utilizar GPS y dice que debe el deportista alcanzar las distancias o el tiempo típico que tenía antes de la lesión, antes de volver a jugar. ¿Quién toma la decisión? Entonces, evidentemente hay varios actores en la toma de la decisión, pero hay algo muy importante. La aptitud médica o el alta médica la da el médico y su equipo de ciencias aplicadas. Desde la psicología, la nutrición, fisioterapia, todos deben llegar al consenso de que ese deportista ya está apto. Pero la decisión de si es convocado o no es técnica. El técnico es el que sabe si lo necesita, si va de titular, si va de suplente, si lo pone 45, si lo pone 90. Pero nosotros como ciencias aplicadas solamente tenemos que decir, él está listo para volver a jugar. Y finalizamos con la prevención secundaria. La prevención secundaria es igual a la primaria, en teoría, pero aquí el seguimiento es permanente y la gran diferencia es que como ya hubo una lesión, estos controles de la carga deben estar direccionados a hacer algo aparte o adicional de cómo yo voy a prevenir que se vuelva a presentar una lesión en la lesión inicial. Muchas gracias.